Suena Amor Clandestino de Maná a full el 14 de febrero, Mira, otro más trajimos encima ahora al estudio. Hoy encima que estamos de gente que viene al piso, otro enamorado más. Sí. Buen día. Buenas. ¿Cómo Nicolás San Pedro. Sí. Que esto ya es público, es una pareja del multimedio Trinchera. Público conocimiento. De público conocimiento, con Miranda, que le mandamos un saludo muy grande. Ambos Sí. en Marcha de Gigantes. Te dije recién que me bajaras, ahora te digo que me subas un poquito. Bien, Pero ahí. No me pongo de acuerdo. Ahí está bien. Ahí está Perfecto. perfecto. Así que bueno, la verdad que hoy, solamente para hacerme sufrir, han traído un desfile de personas que están en pareja. Te trajimos a Goyo también. Es verdad. Es verdad. Por suerte, como dije hoy, no vamos a hablar de esto. No. Porque pasan otras cosas en el mundo y en este caso Está ha vuelto... sobrevalorado el 14 de febrero, me parece. Ya tuvimos esta conversación sobre si es consumista o no. Ya lo dijimos, los 365 días del año son consumistas. El 14 de febrero está bien ser consumista con tu pareja. A mí lo que me parece igual, y que apoyo ahí un poco lo que decía Nico, es que... pero pará, No, es que el 14, o sea, la idea del 14 de febrero de pasar tiempo con tu pareja tiene que ser los 365 días también. Claro. Pero es lo mismo que en Navidad, sí, Obvio. con la familia se cena cualquier día, pero el 24 de la noche, Nochebuena, y se festeja, y un regalito, y Claro, un sí, brindis. perfecto, pero eso me parece, o sea que... O sea, no se hace nada hoy, dice Nico San Pedro. No, sí. ¿Qué? Estamos hablando de planes. No, una cena. Cena, una bien. Bueno, claro. hoy Gaby Cudri dijo desayuno, está muy Gastar bien un poquito también. más de plata en una cena. Claro. Comprar algo más rico que no Claro, comer habitualmente. una carne. Un vino. Un gustito, Un vino. claro. Ahí está. Eso es el 14 de febrero, Claro. ni más ni menos, ni Claro. más ni menos. Agasajar, Exacto. Claro, una cosa al así. amor. Bien. A este no lo vamos a agasajar, a No, quien vamos este a... está teniendo problemas de amor, me parece. Sí, Bastantes. fuerte problema de amor. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, así como hablábamos hace 15 días, que bueno, mencionábamos algunos de los quilombos que podían llegar a venir en este 2024, me parecía que por la magnitud y la importancia que tiene, las elecciones de noviembre de este año en Estados Unidos jugaban un papel importante porque, esto es, según algunos analistas, puede ser algo que determine no solamente el futuro de ese país, sino el futuro de cómo se sigue desarrollando esta disputa entre si la hegemonía de Occidente, si el BRICS, si el multipolarismo, etcétera. Sí, la avanzada de Rusia. Claro, entonces me hice un machetito y anoté algunas cositas que están dando vuelta y que me parece que son importantes. Más allá de cómo vienen los resultados electorales, Trump viene arrasando dentro de los republicanos. Biden, ¿Es real que Hillary hay chances o es... ¿Hillary Clinton? Sí, No creo. ok. No. ¿Quiénes están por Lo los leí el demócratas? otro día, Puede ser el ¿O no? gobernador de California, Hmm. que se me fue el nombre en este momento. Y otro puede ser, el otro día lo escuchaba a Pepe Escobar, que quien está metiendo fichas es Obama Gavin Ajá. Newsom. para que sea Michelle Obama. Ahí va. Eso leí, no Hillary Clinton. Claro. Michelle Obama leí. Bueno, es una posibilidad. Es algo que algunos analistas están especulando, Sí. con información obviamente, de que Obama está haciendo presión. El tema ahí es quién maneja la caja del Partido Demócrata. Claro. Si los que financian el Partido Demócrata van con Michelle Obama, Va a muy ser probablemente tenga más posibilidades de ser Michelle Obama. Por ahora es Biden. Que se La reelección. reelegiría, sí. Ok, El pero senil. con 150 años ya. ¿Cuánto año tienes? El senil y con Alzheimer avanzado. Sí, y que, o sea, no es gerontofobia esto, ¿no? Pero sus condiciones realmente no están para hacer, digo, lo hemos visto confundirse, cosas escandalosas en discursos, bueno, ni sabemos En un país bananero como el nuestro, hubiese sido motivo de Pues sí que sí. denigración pública Sí. permanente. Hmm. Más allá de que allá directamente tenés medios republicanos, o que Y medios, son más claro. amigos de los republicanos, es medios que son más afines a los demócratas y que lo dicen abiertamente, no es Claro. que lo ocultan. No neutrales. Claro, entonces ahí es medio como que, bueno, los que son del Partido Demócrata lo hacen pelota a Biden y los que son del Partido Republicano Lo defienden, digamos. al revés. No, al revés, Los claro. demócratas hacen pelota a Trump, Trump, claro. y Sí, vanaglorian a Biden y al revés. Claro. Pero Entonces, bueno, Biden iría por la reelección.
cambiando un poquito las cosas. Eso es lo que se estima que puede llegar a pasar. Si recuerdan, hablábamos, o en realidad hace 15 días era tema de conversación lo que estaba pasando en Texas con el problema migratorio y que el gobernador Greg Abbott, gobernador de Texas, había hecho alambrar todo, que después se metió a la Corte Suprema, Biden que dijo que tenían no sé cuánto tiempo para sacar los... Bueno, ese es un problema interno que está teniendo Biden hoy por hoy. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Texas es una provincia, para decirlo, es un estado. Sí, eso se denomina un estado, sería para nosotros una provincia, que si fuese un país sería la 8ª economía del mundo. Ajá. Por los recursos hidrocarburíferos que tiene, y entre otros, pero Claro, el es el petróleo motor de Estados fundamentalmente Unidos, es digamos. uno de los motores junto con California, que es donde está la tecnología. Claro. Son las dos, como los dos estados, así como se habló del Brexit en su momento, algunos empezaron a especular con el Calexit, que era la escisión o la división de California de Estados Unidos cuando gobernaba Trump y el gobernador de California era demócrata, y ahora se empezó a especular con que Texas podría llegar a Texas hoy es separarse. republicano. Texas lo gobiernan los republicanos, hace mucho tiempo que lo gobiernan. Claro, los es históricamente republicanos, republicano. sí. Sí, y históricamente mexicano también. Ese es un, Sí, vamos más ese atrás. es un punto, claro, y además ese es un punto que tocas que es importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, no la gran mayoría de toda la población, pero sí el mayor porcentaje de migrantes es mexicano. Claro. Entonces los mexicanos, Jalife, que es un analista mexicano, dice están subvaluado la cantidad de mexicanos que hay en realidad en el censo que hicieron hace poco en Estados Unidos. Dice, hay más, calculemos que si México tiene casi 300 millones de habitantes, hay 100 que viven en Estados Unidos. O sea, es mucha la gente. Y que al gobierno de los Estados Unidos nunca le va a convenir para su propia narrativa decir, che, la mitad de la población es mexicana, jamás. No, y además ese es uno de los principales problemas que está teniendo Estados Unidos, porque a mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de políticas y de demandas que se expresan, más allá de que sean repertorios distintos a los que podemos llegar a tener en Argentina o en Sudamérica o en otro lado, pero no deja de, también los niveles de pobreza crecen en relación a eso, el gasto público crece o no crece en relación también a la población, etcétera. Entonces ahí hay una pequeña guerra que se está librando entre demócratas y republicanos, porque Abbott, cuando desconoce o cuando señala que Biden había violado el acuerdo de todos los estados y demás, también empezó a construir un muro con México. Sí. Y todos los gobernadores republicanos salieron a bancarlo, incluso Trump. Salieron a decir, vamos a meter un apoyarlo. muro. Incluso creo que el gobernador de Georgia también dijo que iba a mandar tropas en caso de ser necesario. Yo sí, al toque arrancan. Tensión que empezó a crecer. ¿Viste? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Texas particularmente? Y una de las cosas que puede generar el crecimiento del precio del barril de petróleo. A nivel internacional. Sí, por lo menos en Estados Unidos. Ajá. Hay una de las mediciones que es el barril Texas. El otro es el Brent. Las dos formas de medición de Wall Street y demás del valor del precio, uno es Texas, el otro es el Brent. Siempre hay como una diferencia Brent, entre que es uno y del el Medio otro. Oriente. No, del propio Estados Unidos, pero eso es de otra región. Bien. Entonces, una de las cosas que no podría esta administración de Biden permitirse es que suba el precio de los hidrocarburos, porque ¿qué genera eso? Y mayor Inflación. Inflación. Y si genera mayor inflación, la economía está peor, y si la economía está peor, muy probablemente Biden no pueda reelegirse, por más que sea él o sea quien fuere. Nosotros Cosa que acá. ya es difícil que Biden relija. Todas las encuestas y demás dicen Trump va a ser el próximo presidente. Y acá me parecía que había como un escenario al que hay que prestarle atención, porque precisamente en un primer momento fue el caballito de batalla de la migración, pero puede traspolarse a la cuestión del petróleo. Claro. Que Biden no se le ocurra meterle un impuesto al petróleo o querer recaudar más por ese lado, porque puede generar una tensión que haga que suba el barril del petróleo. Claro. El otro factor es el externo. También hablábamos la semana pasada
guerra en Ucrania, la semana pasada no, la anterior, guerra en Ucrania está perdida, ya Occidente, el Otanistán, como le dice Pepe Escobar, ya perdió esa guerra. De hecho, un ex director de la CIA, William Brent, reconoció hace muy poquito en un artículo que publicó, en un ensayo, que Estados Unidos ya no tiene la hegemonía a nivel internacional, que la está disputando con Rusia y China. Es uno de los primeros en reconocer esto. De paso, recomendamos, que no lo llegamos a hablar acá, la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin, 2 horas de éxtasis de política internacional y política nacional ahí rusa. También se generó todo un ruido. ¿Por qué? Estados Unidos, en términos hegemónicos, tiene algunos puntos en donde todavía sigue siendo la potencia hegemónica. El sistema financiero, con el swap y la Wall Street y la mar en coche, Occidente en realidad y la City de Londres. Eso por un lado. Con la tecnología cuántica, por el otro, está bastante más avanzado que Rusia y que China. Y con la guerra propagandística. Claro. En realidad, Estados Unidos / Occidente, tendríamos que poner. Que ahí son 5 agencias las que manejan el 90% de la información. De esas 5, 3 son norteamericanas, 2 son europeas. O 2 estadounidenses y 3 europeas. No me acuerdo cuál es la proporción. En lo demás, en lo militar, Rusia le lleva por lo menos 15, 20 años en tecnología militar a Estados Unidos. Esto es reconocido por incluso militares norteamericanos. Y en términos de inteligencia artificial, China le lleva una década en avance en relación a esto. Y precisamente por esa pérdida de hegemonía, por ese conflicto interno, también hay que empezar a mirar lo externo, que es la otra pata. Claro. Hablábamos la semana pasada de lo de Ucrania ya corrido del eje. Lo de Medio Oriente con posibilidad de expansión. Esto hay varios analistas que vienen mencionándolo. No solamente por la lógica guerrerista que han tenido históricamente los sectores neoconservadores, sean del Partido Republicano o del Demócrata. Y hoy se da la casualidad que hay 3 actores dentro de la política exterior norteamericana, como son Vicki Nuland, que es la secretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, y Jake Sullivan, que es un asesor de seguridad de Estados Unidos. Si no me equivoco, los 3 házaros. Y esto, sobre todo, Jalife hace mucho hincapié. ¿Qué sería esto? Házaros son lo mismo que Netanyahu, por ejemplo. Bien. Judíos házaros. Claro, es como una rama del judaísmo. Claro, no son judíos nacidos, no son judíos semitas. Israelíes. No son semitas. Claro, no son semitas, sino que son de la diáspora, ¿no? Judíos claro, de la diáspora. Son generalmente de toda la diáspora europea. Claro. Que llegó a esa región de Asia Occidental, que acá se conoce como Medio Oriente, claro, a donde históricamente fue Palestina, hoy disputa entre Palestina e Israel. Esto que hablabas, posibilidad de expansión, es que se expanda la guerra. Sí. Me sale Gulant, pero no es Gulant. El secretario de Guerra de Israel dijo que había 7 frentes en los cuales se podían llegar a desatar conflictos. Los 7 ya están en conflicto. El mismo Palestina, el sur del Líbano con Hezbollah, Irán, Irak, Yemen. De todos lados lo están atacando Israel. O sea, los conflictos. Claro, los conflictos se están dando desde todos lados. Son menores, no tienen tanta dimensión como lo que pasa en Gaza. Sí está pasando. De hecho, ayer creo que hubo un ataque de Hezbollah en el sur del Líbano, en realidad en el norte de Israel, uno de los más grandes en la última década. Claro. Que eso hay conflictos y hay ataques permanentemente, de un lado y del otro. Sí. Y no solamente ahí. Y una de las cosas que llamó la atención es que no se sabe si fueron las milicias iraquíes. Hay infinidad de milicias iraquíes con distintos nombres. De hecho, hay una de ellas que tiene 62 vertientes dentro de... O sea, y que muchos responsabilizan lo que pasó en la frontera entre Siria y Jordania,
en estos días fue que un dron cayó, en realidad no cayó, atacó una torre cerca de la base militar, a pocos kilómetros de la base militar ilegal que tiene Estados Unidos en Irak. Claro. Sí, la que supuestamente se había levantado y se habían ido. Claro, nunca salió. Sí. De hecho, Estados Unidos sigue robando petróleo de Irak. Lo sigue robando y de Siria también. Sí. Por eso siguen estando también. Claro. Ahí también es donde entra a jugar el petróleo. La cuestión es que toda la narrativa de Estados Unidos viene siendo, son aliados de Irán, es Irán, más allá de que Irán siempre desmiente. Y dice, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros apoyamos o asesoramos a algunos grupos, pero no podemos hacernos cargo de que esos grupos ataquen a determinados... Bueno, podría ser lo mismo con Estados Unidos asesorando a Zelensky en Ucrania. Digamos, si no, las bombas serían de Estados Unidos. No, son de Zelensky. Pero acá juega lo que vos decías del poder de propaganda que tiene Occidente. Exacto. Y ahí es otro lugar, ese es otro eje. Y por último, algo que hemos charlado en algún momento en Marcha de Gigantes, el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, que es un giro que se está dando en términos geopolíticos, sobre todo en Europa. El eje históricamente de mayor peso en Europa fue Alemania-Francia. Claro. Londres, Alemania, Francia. Ese fue el eje que marcó, por lo menos los últimos 20 años, la política en Europa, junto con Estados Unidos. Era lo que dirigía la OTAN. Claro. Lo que está cambiando en ese escenario, en esa ecuación, y esto es lo que analizábamos en Marcha el año pasado, es algo que se conoce como la iniciativa de los Tres Mares, que es una iniciativa que hoy por hoy engloba a 12 países, y que tiene centro, o que tiene como su principal vertiente, a Polonia. País antirruso, como pocos. Por excelencia. Pero que también tiene Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría. Muchos de ellos, claro, agarra los tres mares. El Mar Rojo, el Mar Negro y, si no me equivoco, el Egeo. Ahí va. No quiero mentir si es bueno, el Egeo otro o no es mar el Egeo, pero son tres mares y por eso se lo conoce como esa iniciativa que, si uno lo mira en el mapa, es como poner un bloqueo. Un cerco. Claro, entre Rusia y Europa. Y eso es algo que está cambiando ahora y que eso también es lo que generó en su momento que se hicieran los atentados contra los Nord Stream que alimentaban a Alemania, que eso después los propios occidentales reconocieron que eso fue un sabotaje, más allá de que Estados Unidos y todavía no lo blanqueó, no dice, no, fuimos nosotros, qué sé yo. No, pero la publicación de Decir Mujeres es muy... Ahí hay un eje de cambio que se está dando, y como decimos siempre, Estados Unidos tiene la contra del tiempo. El reloj le corre en desventaja. ¿Y por qué es importante entonces este año en términos de lo que puede ser la conclusión, la elección de Estados Unidos? Precisamente porque todos estos conflictos, el interno en Estados Unidos, algunos se apresuran a decir guerra civil en Estados Unidos. Por ahora no, eso está lejos de que suceda, pero si gana Biden, que sería raro, sería sospechoso, entre comillas, hay que ver qué es lo que sucede hacia el interior de Estados Unidos. Habría más recordemos dificultades. lo que fue la victoria anterior de Biden. La toma del Capitolio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué puede pasar si repite más cuando después de 4 o 5 años todos están dando ganador a Trump? Bueno, incógnitas que surgen. Sí. No traigo certezas, traigo más preguntas que otras cosas, pero Horrible. sí ejes o cosas a las que hay que prestarle atención en lo que va a pasar de este año. El conflicto en Medio Oriente, que puede expandirse, que termine o no la guerra en Ucrania, eso va a depender más de Rusia y de las intenciones de Rusia y de si Occidente da el brazo a torcer o no, y las elecciones en Estados Unidos o los conflictos internos en Estados Unidos y cómo puede desencadenar eso. Me parece que son tres vertientes que pueden avisorar qué puede pasar en las elecciones de Estados Unidos y qué puede pasar después. Bien. Gracias, Nico. Entonces, ¿qué días son las elecciones? ¿O cuándo? Noviembre. Noviembre. No tiene día. Si no me Ellos equivoco, tienen- es el 1 de noviembre. Ok. Y ¿Ellos asumen el tienen primero primaria? de
Ellos ahora están teniendo primaria, desde el 15 de enero hasta el 1 de junio. Pero recuerden que no Claro, votan como claro. nosotros, ellos no Claro. votan Ellos directo, votan- votan Claro, congresales. ellos votan electores Claro. y cada elección va generando un elector y cuando llegas al final de la elección de los electores, esos electores son los que eligen quién va a ser el candidato De cada partido. de cada partido. Ujú. Bien. Bien, gracias, Nico. Nico San Pedro con la columna de política internacional, clarificando un poco lo que se viene de ahí con las elecciones en Estados Unidos y cómo impacta también, obviamente, en el mundo. Nos vamos y volvemos para el cierre y ya estamos. Premoldeados Evita. Producción y colocación de premoldeado de hormigón. Postes olímpicos,